Una vez más volvemos a encontrarnos con la poesía de Ciani, que en este episodio nos ofrece un nuevo poema. Es ya, creo, la 11ª vez que nos metemos de lleno en sus versos, ¿verdad? Explorando un poco su mundo. El poema que traemos hoy se titula Mari y tiene algo especial. Viene con un texto antes, una introducción corta pero muy personal, diría yo, casi como una confesión que te pone en situación antes de leer el poema en sí. Cito un par de frases que me llamaron la atención. Dice: hay textos que no fueron escritos para todos. Y luego, pero tampoco podían quedarse guardados. Y al final aclara, se la escribía a alguien. Es potente esta entrada, ¿no? Porque crea como una tensión entre lo íntimo, algo para una persona que igual ni lo lee, y a la vez esa necesidad de que exista, de que salga. La llave que te da la autora te avisa de que vas a leer algo delicado, casi secreto. Hay textos que no fueron escritos para todos. Eso ya te marca una distancia, ¿no? Una intimidad. Pero justo después, ¡pam!, la rompe. Pero tampoco podían quedarse guardados. Ahí está la paradoja. Hay una fuerza en esas palabras, una urgencia que hace que no puedan quedarse escondidas. Es como si el texto mismo quisiera salir, necesitara ser leído. Y esa frase, si llega hasta ti, es porque tenía que hacerlo. Le da un aire casi de destino, como si tuviera su propio camino. Sí, es verdad. Como si las palabras tuvieran su propia vida, su misión casi, independiente de todo. Precisamente. Y te hace pensar, ¿no? Sobre por qué escribimos y compartimos cosas tan nuestras. ¿Por qué sacar a la luz algo que nace de lo privado, quizá de un dolor, de un cariño muy profundo? ¿Es para entenderlo mejor? ¿O es una forma de buscar conexión aunque sea sin nombre? ¿O es que simplemente lo que dices es tan verdadero o tan bello que tiene que compartirse? Esa introducción nos pone en un lugar, de testigos un poco especiales. Sabemos que entramos en algo íntimo, que quizá no era para nosotros, pero que ha llegado. Y esa vulnerabilidad que muestra la autora, pues claro, te influye al leer a Mari. Sientes que estás entrando en un espacio muy cargado de emoción personal. Totalmente de acuerdo. Es como que te prepara para leer con más, no sé, más cuidado, más empatía quizá. Bueno, pues con esa sensación vamos a meternos en el poema Mari. La primera estrofa habla del hijo. Dice: en tu hijo quedó dulce recuerdo. En su alma pequeña poco tiempo había. Lo primero que salta a la vista es eso, ¿no? El contraste. Dulce recuerdo. Qué tierno. Pero luego, poco tiempo había. Es agridulce. Muy agridulce, sí. Es que condensa algo muy complejo en poquísimas palabras. El dulce recuerdo es lo que queda, el legado principal. Pero esa coletilla, poco tiempo había, añade una melancolía. Abre varias posibilidades, ¿sabes? Podría ser literal, que compartiera un poco tiempo quizá porque ella murió pronto. O podría referirse a la edad del niño, a su alma pequeña. Como diciendo que su capacidad para guardar recuerdos era, limitada todavía. Incipiente. O incluso una tercera idea, que el tiempo dentro de esa alma, para procesar lo vivido, fue corto. Sea como sea, esa brevedad hace que el recuerdo sea aún más valioso. Claro, lo convierte en algo más precioso todavía, ¿no? Por ser escaso o frágil. Justo eso. Ese dulce recuerdo no es solo dulce por lo bonito que fue, sino también por ser especial, un destello en medio de un tiempo que se cortó. Te hace pensar en la memoria de los niños, ¿verdad? Cómo funciona, qué guarda. ¿Idealiza un niño los recuerdos cuando falta alguien? ¿O es que esa dulzura fue tan fuerte que tapó todo lo demás en ese poco tiempo? La estrofa te deja con esa mezcla de ternura y pérdida. Un legado bonito, pero como incompleto, guardado en un alma pequeña. Es una imagen muy conmovedora, la verdad. El poema sigue y cambia el foco. Ahora, los hermanos. Cito: en tus hermanos tiempos memorables que juntos vivieron penas y alegrías. Aquí la cosa cambia, ¿eh? Se amplía mucho la perspectiva. Pasamos de ese recuerdo más individual del hijo, quizá más fragmentado, a una memoria compartida. Tiempos memorables. Y que incluyen de todo: penas y alegrías. Exacto. El cambio es importante. La memoria entre hermanos se ve como un archivo más grande, más complejo. Tiempos memorables sugiere una historia larga, ¿no? Una vida compartida, tejida año tras año. Y ojo, memorables no quiere decir solo felices.
Quiere decir dignos de recordar. Momentos que marcaron, que definieron esa relación. Y que incluya penas y alegrías es clave. Reconoce la realidad de cualquier vida compartida, sobre todo entre hermanos, donde vives lo bueno y lo malo de la familia. Habla de una historia más completa, quizás sin idealizar tanto. Posiblemente. A diferencia del dulce recuerdo del hijo, que podría ser más selectivo o idealizado por la edad o como defensa ante la pérdida, la memoria de los hermanos parece abarcar más, una visión más panorámica, sí, y quizá más realista. Es la memoria del grupo, de la fratría, un tapiz hecho con hilos de risas, pero también de lágrimas, de apoyarse y, quién sabe, de conflictos superados. Y esa memoria compartida es importante. No solo recuerda a Mari, sino que reafirma quiénes son ellos como grupo, su historia común, que sigue ahí aunque falte ella. Es un legado de vida compartida, con todo lo que eso implica. Me gusta esa imagen, la del tapiz de la memoria colectiva. Y siguiendo con el poema, llegamos a las amigas. Pero aquí la poeta añade algo muy curioso. Dice, en tus amigas, las que éramos sinceras, dejaste un recuerdo de sueño y sonrisa. Ese, las que éramos sinceras, ¿qué nos dice? ¿Que había distintos tipos de amigas? ¿O es ella misma, la poeta, metiéndose en el grupo, como decías antes de la introducción? Y luego, el recuerdo que deja, sueño y sonrisa. Suena más ligero, ¿no? Más luminoso que los tiempos memorables con sus penas y alegrías. Ese verso es, de los más interesantes del poema, yo creo. La aclaración, las que éramos sinceras, tiene mucha miga. Se puede leer de varias formas. Por un lado, sí, podría ser eso, distinguir entre amigas de verdad y otras más superficiales, como diciendo que solo en las auténticas queda ese tipo de recuerdo especial. Pero por otro lado, y esto conecta muy bien con la introducción, el usar éramos la coloca a ella dentro. La poeta se identifica como una de esas amigas sinceras. Y eso le da al poema entero una carga testimonial todavía más fuerte. Ella no solo cuenta cómo otros recuerdan a Mari, ella también la recuerda así. Le da como una autoridad emocional, ¿no? Para hablar desde ahí. Exacto. Y el recuerdo asociado a esa amistad sincera, sueño y sonrisa, es muy bonito, muy evocador, tiene algo etéreo, positivo, casi idealizado. Sonrisa, pues claro, la alegría, los buenos ratos, la complicidad. Sueño es más abierto, sueños compartidos, planes de futuro, aspiraciones, o una cualidad de Mari, o de la amistad, como de ensueño. Puede ser todo eso a la vez. Podría ser. Representa un legado de luz, de esperanza, quizá. La parte más brillante de Mari guardada en ese círculo de amigas elegidas, sinceras. Y es interesante cómo este recuerdo contrasta con el familiar, parece centrarse más en lo bueno, en la alegría entre iguales. Quizá filtra las dificultades que se aparecen con los hermanos, como si la sinceridad aquí fuera un filtro que guarda lo más luminoso. Es una perspectiva fascinante. Sí, la sinceridad como filtro de la memoria entre amigas. Y el poema nos lleva a la última figura, la madre. Y aquí el tono, bueno, da un vuelco tremendo. Dice, y en los ojos cariñosos de tu madre, una lágrima eterna, amiga mía. Aquí ya no hay dulzura, ni tiempos memorables, ni sueño y sonrisa. Lo que hay es un dolor que parece infinito, una lágrima eterna. Y ese final, ese amiga mía, tan inesperado, es muy impactante. Impactante, sí, esa es la palabra. El contraste con lo anterior es brutal. Y seguro que buscado. La lágrima eterna es una metáfora potentísima para el duelo de una madre. No habla de un recuerdo concreto, sino de algo físico, constante, visible, en los ojos cariñosos. Es un dolor que se ha quedado ahí, para siempre. Sugiere una pena que no pasa con el tiempo. Es la imagen del vínculo más primario, ¿no? Y la herida que deja perder a un hijo o hija. Y que diga a ojos cariñosos le añade otra capa. Incluso con ese dolor eterno, la mirada de la madre sigue siendo tierna, lo hace aún más conmovedor. Y el amiga mía del final. ¿Cómo lo leemos? ¿A quién le habla realmente? Ahí está gran parte de la fuerza, sí, y de la ambigüedad. Es un verso que se te queda resonando. Es la poeta, esa amiga sincera, hablándole directamente a Mari, como en un susurro final, cruzando la barrera de la muerte. Podría ser. Eso reforzaría esa conexión íntima que ya intuíamos desde la introducción. O es una forma más general de empatía, quizá un reconocimiento del dolor compartido, entre mujeres tal vez. Amiga como sororidad ante la pérdida. O un lamento universal,
Incluso podría ser la poeta hablándose a sí misma, o a la madre, como un intento de consuelo que sabe imposible. Lo bonito es que seguramente tiene todas esas capas. Ese amiga mía puede ser un puente entre ella y Mari, entre ella y la madre que sufre, entre ella y nosotros como lectores. Reconoce la humanidad compartida en el duelo. Intensifica la emoción de una forma increíblemente personal y universal a la vez. Es como si al final la poeta se permitiera mostrar su propia implicación de forma más directa, ¿no? Podría ser, sí. Después de describir cómo la recuerdan los demás, quizá necesita nombrar su propio lazo, su pérdida, aunque sea con esa palabra cargada de cariño y de dolor. Cierra un poco el círculo que abrió al principio, ¿no? Cuando confesó que lo escribió para alguien. Entonces, resumiendo un poco, el poema nos ha llevado por un viaje. Un viaje por cómo Mari sigue viva en la memoria de su gente. Para el hijo, un dulce recuerdo marcado por el poco tiempo. Para los hermanos, tiempos memorables con sus penas y alegrías. Para las amigas sinceras, un legado de sueño y sonrisa. Y para la madre, esa imagen terrible de la lágrima eterna en sus ojos, cariñosos. Es de verdad un mosaico de memorias, como decías tú. Cada pieza con su color, su textura, diferente. Y juntas, pues componen un retrato póstumo muy complejo, muy conmovedor. Exactamente. Un mosaico. Esa es la imagen perfecta. Y lo interesante es que el poema no intenta unificarlo todo. No nos da la verdadera Mari. Al revés, celebra o simplemente constata esa multiplicidad. Muestra cómo la misma persona se refleja de formas distintas según la relación, el tipo de amor, lo vivido. La ausencia de Mari crea presencias muy diversas en los demás. Y todo esto, claro, conecta fuerte con la introducción, la voz poética que quizás es una de esas amigas sinceras y que acaba con ese amiga mía tan íntimo, nos da su propia elegía. Una elegía construida no solo desde su recuerdo, sino también desde cómo ve que Mari vive en los otros. Es una forma muy profunda de ver el legado emocional que dejamos. Sí, ilustra muy bien cómo la identidad de alguien, cuando ya no está, se recompone a través de las miradas, de los corazones, de los que quedan. No es una identidad fija, es una suma de percepciones, de recuerdos, de dolores, de cariños. Y quizá, fíjate, ahí está la última conexión con la introducción. Este mosaico de recuerdos tan distintos podría ser como esa idea de la escritura íntima. Igual que hay textos no escritos para todos, quizá la memoria también es así. Solo compartimos o guardamos ciertas partes de alguien. Mari no es una sola figura en el recuerdo, sino la suma de estas miradas parciales. Cada una sincera a su manera, como la poeta destacaba la sinceridad de las amigas. La ausencia, entonces, no es un vacío. Se llena con muchas presencias recordadas. Cada una con su verdad, parcial pero valiosa. Es una reflexión sobre cómo la memoria y la poesía íntima intentan dar forma a lo que no podemos atrapar del todo. Una reflexión muy hermosa, sí, y compleja, sobre la memoria, la pérdida. Nos deja pensando en cómo recordamos y, bueno, cómo nos recordarán. Escuchemos este poema en la voz de Ciani. Hay textos que no fueron escritos para todos, pero tampoco pueden quedarse guardados. Esta es mi voz, Ciani, y esta pieza se la escribí a alguien, tal vez lo sepa, tal vez no, pero si llega hasta ti es porque tenía que hacerlo. Mari, en tu hijo quedó dulce recuerdo, en su alma pequeña poco tiempo había, en tus hermanos tiempos memorables que juntos vivieron penas y alegrías, en tus amigas, las que éramos sinceras, dejaste un recuerdo de sueños y sonrisas, y en los ojos cariñosos de tu madre, una lágrima eterna, amiga mía.